Vamos a tener, antes de comenzar, una palabra de oración. Amado Dios y Padre, gracias te damos porque nos permites estar aquí en esta noche con este propósito maravilloso de presentar al Señor Jesucristo como la única fuente de salvación para quienes no han llegado al conocimiento de Él y que no han sido acercados a ti, que no han recibido esa potestad maravillosa de ser hechos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque nos permites esta oportunidad de llevar este mensaje de esperanza y este mensaje de salvación para aquellos que no tienen una esperanza en sus vidas. Dejamos a cada uno en tus manos, oh Dios, y nos ponemos también en las manos tuyas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos y amigos que están aquí, hoy tenemos el propósito de, como lo decía, presentar el mensaje de salvación. Hemos tenido unos muy buenos tiempos en los que hemos podido estudiar la palabra del Señor, hemos podido aprender lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Y esta noche, como las noches anteriores, tenemos el propósito de presentar el mensaje de salvación. Hace un par de años, tal vez más de un par de años, escribí un tratado pensando en estos días de Semana Santa, un tratado que se titula ¿Para qué murió Jesús? Y cuando el Señor puso en mi corazón tomar este tiempo de la noche del viernes para llevar esta reflexión, vino a mi mente este título, ¿para qué murió Jesús? Y lo que voy a exponer en esta noche no es nada de teología profunda ni nada de profundidades espirituales, sino el mensaje sencillo de la palabra del Señor que siento toma una vigencia especial en estos días por lo que hay en la mente de las personas. Desafortunadamente, hay un sentir torcido, equivocado de la celebración que se hace en estos días. Y por eso toma especial importancia esta pregunta. ¿Para qué murió Jesús? Y lo primero que vamos a hacer en medio de esta pregunta es reconocer nuestra condición. Nosotros estamos por naturaleza separados de Dios, pero además de eso, dice el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Triste condición la que tenemos por naturaleza, separados de Dios. ¿Por qué razón? Por nuestras iniquidades. Son nuestras iniquidades las que han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y son nuestros pecados, dice el profeta inspirado por Dios, los que han hecho ocultar de nosotros el rostro del Señor. El apóstol Pablo más adelante lo expresa de una forma parecida en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese todos nos incluye a usted y a mí.
a los que se crean más santos, a los que se crean más rectos. Hoy día encontramos con mucha frecuencia gente que dice, yo no le hago mal a nadie, yo hago estas y estas y estas y estas cosas. Yo soy un buen ser humano, soy una buena persona. Pero la palabra del Señor nos enseña que nuestra condición natural es separados de Dios por causa de nuestra iniquidad, por causa de nuestro pecado. Estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, nos dice la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos que aceptar esa condición. Ese es el comienzo. Si a usted le parece que usted es muy buena persona, que ¿para qué va a necesitar de un Salvador si pecado? Pero yo pecado ¿de qué? Si yo no le hago mal a nadie. Tengo un amigo que se dice ser ateo. Él dice, yo me la he pasado toda la vida haciéndole bien a la gente. Él no se considera naturalmente separado de Dios. De hecho, tiene una perspectiva diferente de lo que es Dios. Y él se considera un buen ser humano, una buena persona. Y de hecho, que en términos generales lo es. Pero en el aspecto espiritual, todos, dice la palabra del Señor, todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, quizás el texto, la porción bíblica más conocida en el planeta, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Dios dio? A su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Estando distanciados, separados de Dios por causa de nuestra iniquidad, de nuestro pecado, Dios, dice, nos amó de tal manera, sin merecerlo de hecho, porque nuestra iniquidad, nuestro pecado, lo que ha hecho es separación, división. Pero Dios, dice, nos amó y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, el apóstol Pablo, inspirado por Dios en la carta a los romanos, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estando nosotros separados, dice en otra parte de la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados, distanciados de Dios, entendiendo que el pago, el justo castigo que deberíamos recibir es la muerte, porque esa es la paga de nuestro pecado. Dios dio a través del Señor Jesucristo vida eterna para nosotros. Qué precioso privilegio. Y ese Jesús del que estamos hablando es Dios mismo. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él
y para Él. Y Él, el Señor Jesucristo, de quien se está hablando en este capítulo 3 de la carta a los Colosenses, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A quien Dios envió fue a su misma esencia. De hecho, Él mismo nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, hablando del Señor Jesucristo. Más atrás, más atrásito dice que haya en nosotros el sentir que hubo en el Señor Jesucristo, quien, sí, volvemos aquí, siendo en forma de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios mismo, el Señor Jesucristo, es, es Dios mismo y se hizo hombre. Y Él, siendo Dios mismo, no estimó esa condición. Dice, sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La provisión de Dios fue el mismo hecho hombre en la persona del Señor Jesucristo. Nos dice allí, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hablando de la persona del Señor Jesucristo, una parte de la deidad. Nosotros, separados de Dios por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, recibimos esa dádiva preciosa de Dios a través de su misma esencia, Dios mismo hecho hombre. Qué maravilloso privilegio. Que Dios nos haya amado de tal manera que haya querido personificarse en el Hijo, en el Señor Jesucristo, y venir hasta nosotros para ser colgado en una cruz. Buena parte de la humanidad celebra no, conmemora en estos días la muerte del Señor Jesucristo. De una forma distorsionada en el sentir de lo que Dios hizo por nosotros. Porque la verdad es que no vemos al Señor de la manera en que lo está viendo la humanidad. Vemos por estos días procesiones, imagino que se seguirán haciendo con poca afluencia o nada de afluencia de público, no lo sé, no me he enterado de eso. Pero gente que cree que el acercarse a Dios implica darse latigazos en su espalda, ir de rodillas hasta determinado sitio, hacer sacrificios humanos, cuando dice la palabra del Señor que Dios nos amó de tal manera que dio al Señor Jesucristo. Y aquí nos dice que el Señor Jesucristo, de quien estamos hablando, como la propiciación por nuestros pecados, es Dios mismo, pero no vio eso como un argumento que él tuviera para decir, pero es que yo soy Dios, ¿cómo voy a ir hasta allá? ¿Cómo voy a ir a pasar por todas esas vicisitudes, vituperio, maltrato? Pero él quiso hacerlo, hacerse semejante a nosotros, quiso humillarse a sí mismo, quiso hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Qué precioso acto de amor. Nos lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con usted y conmigo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entendemos la dimensión de esto? Ahí en el mismo pasaje de Romanos 5 explica un poquitico más ampliamente el concepto diciendo, bueno, que alguien muera por un justo, como que vaya y venga, que uno diga, no, yo doy mi vida por ese que es buena persona, pero un desobediente, un inicuo, un pecador, una persona que lo único que hace es ofender, que por ese Dios muestre su amor de manera tal que el Señor Jesucristo decida morir, entregar su vida, morir por usted y por mí. Eso es un acto maravilloso de amor. Y ahora, en ese contexto y con ese preámbulo, respondemos la pregunta, ¿para qué murió Jesús? Y hay varias cosas que podemos resaltar al responder esta pregunta. En primer lugar, como vimos, nuestra iniquidad, nuestro pecado han hecho división entre nosotros y Dios. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué fin? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesucristo padeció una sola vez, con eso fue suficiente. Por eso no hay campo aquí para considerar los sacrificios humanos. Digo sacrificios de latigarse y de hacer todo lo que mucha gente hace por estos días. No sé si queriendo ayudarle al Señor Jesús en su dolor, pero la palabra del Señor nos enseña claramente. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, porque Él siendo justo, inocente, sin pecado, puro, sin mancha, se presentó por nosotros. Y eso fue suficiente para llevarnos a Dios. Y nada más que usted y yo podamos hacer. Ni limosnas, ni peregrinajes, ni maltrato del cuerpo, no es necesario. Cristo padeció una sola vez para acercarnos a Dios. ¿No les parece eso un privilegio? Que nuestra conducta lo que ha hecho es separarnos de Dios y aún así Dios nos vea con tanto amor y en la persona del Señor Jesucristo decida acercarnos a Él. Segunda respuesta, ¿para qué murió Jesús? Para perdonar nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los pasados, los presentes y los futuros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuál maldad? De toda maldad. Qué precioso saber que en el Señor Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 7, nos lo dice. En Él, en el Señor Jesucristo, porque viene hablando todo ese capítulo 1 del Señor Jesucristo y de los privilegios que tenemos en Él. Dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Pero el primer punto aquí, en este sentido, es reconocer nuestro pecado. Porque es que hay gente, mucha gente, y cada vez más, que no reconoce el pecado. Hay gente que ve cosas que en la Biblia están determinadas como pecado, como cosas normales, como cosas buenas. Dice la palabra del Señor que a lo malo llaman bueno. Estaba conversando con mi suegro hace un ratico sobre lo que se ve hoy día en la televisión y en las películas relacionado con el homosexualismo. Y el diablo a través de los medios de comunicación lo está haciendo ver normal. Ya las películas ponen dentro de su normalidad que en todas las series, en todas las películas haya por lo menos la inclusión de una pareja homosexual. Ya los vemos explícitamente en actos inclusive sexuales en medio de una película, entre un par de mujeres, entre un par de hombres. Y habrá alguien allá en el otro lado diciendo, retrógrado. Entonces, ¿en qué está pensando? Y yo aquí quiero decirles, inclusive a muchos creyentes, cristianos, que hacen ver cosas pecaminosas como si estuvieran bien, producto de toda esta tendencia actual que tenemos de derechos. Todos tenemos derechos, nadie tiene deberes, todos tenemos derechos. Pero cuando la Biblia habla explícitamente de pecados, yo no puedo pasar por encima de eso. La Biblia habla de los fornicarios, de los adúlteros, de los borrachos, de los homosexuales. Explícitamente la Biblia lo contempla. Y hay otras cosas, seguramente usted estará pensando en algunas otras cosas. Pero esos pecados que usted no quiere reconocer son los que generan la división entre usted y Dios. Y en Él, en el Señor Jesucristo, tenemos el perdón de esos pecados. Lo primero que tiene que hacer es confesar, reconocer su pecado delante de Dios. Y de esa manera, Dios va a obrar perdón de pecados. El Señor nos ha librado de la condenación. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿A usted no le parece eso maravilloso?
Saber que no hay condenación para usted, aún a sabiendas del pecado. No hay condenación. Porque para eso murió el Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que Él fue a la cruz. Para que no haya condenación ni para usted ni para mí. Qué precioso privilegio. También murió el Señor Jesús para darnos vida eterna. En palabras del mismo Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, dice el Señor Jesús, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Precioso privilegio tener vida eterna en el Señor Jesús. Saber que no pereceremos y que nadie puede arrebatarnos de su mano. Hay otro versículo ahí que la cita quedó mal, pero leo el texto. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Qué precioso. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Quiere usted tener vida? ¿Tener vida eterna? Eso es a través del Señor Jesucristo. No hay nada más que ni usted ni yo podamos hacer. No hay ni santos ni ninguna otra cosa que nos pueda acercar a Dios. No lo dice en la Biblia. Solamente la Biblia nos habla del Señor Jesucristo. Todos los demás puentes que la gente quiera colocar son cosas humanas, porque bíblicamente la única manera de llegar a la vida eterna es a través del Señor Jesucristo. ¿Quiere usted tener esa vida eterna? ¿Quiere usted recibir esa potestad de ser hecho hijo de Dios? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La cita de este texto es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, ahí quedó mal. Además de eso, ya para terminar, como si lo anterior fuera poco, hemos recibido bendiciones espirituales en abundancia. Todo el capítulo 1 de Efesios está lleno de una cantidad de descripciones de cosas, de bendiciones que recibimos en el Señor Jesucristo. Leemos el versículo 3 al 5 de Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vemos varias cosas que podemos enumerar. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esa es la verdadera razón por la que el Señor Jesús murió en la cruz, para darnos privilegios, para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados, para darnos potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer, amigo que me está escuchando, que no ha llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, que quiere disfrutar de esas bendiciones espirituales, hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero estos fundamentos tan preciosos de estar cerca de Dios, de tener vida eterna, de ser hechos hijos de Dios, de tener perdonados nuestros pecados y de recibir bendiciones espirituales. Esos privilegios los podemos recibir aceptando al Señor Jesucristo en el corazón. Si usted quiere tener todos estos beneficios, acepte su pecado, reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Eso le va a hacer un hijo de Dios y le va a permitir gozar de todos estos privilegios que no son por obras que usted o yo hagamos. Es por la gracia de Dios y es por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Quiero orar por usted, por el que no ha tomado una decisión de seguir al Señor Jesucristo, por el que quizás ha escuchado muchas veces el Evangelio, por el que quizás está leyendo las hojitas de La Buena Semilla, o Nuestro Pan Diario, o cualquier otro libro devocional, o por el que quizás está escuchando los audios que compartimos con devocionales cada día, pero que no ha tomado una decisión de recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Quiero orar por usted para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, haga la obra en su vida y le convenza de pecado, para que así usted pueda, como pecador, acercarse a Dios y que Él se acerque a usted. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque nos permites llevar este mensaje de la palabra tuya a las personas que están escuchando a través de esta plataforma. Señor, queremos orar por aquellos que no han hecho una decisión de presentarse como pecadores delante de ti para perdón de sus pecados. Por aquellos miembros quizás de familias creyentes, cristianas, pero que no han tomado una decisión. Por aquellos que se creen buenas personas y que hacen actos piadosos, pero que no han tomado una decisión. Rogamos por cada uno. Tú conoces la condición de aquella persona que está viendo esta transmisión en vivo, o quizás alguien que lo vea después. Tú conoces la condición en el corazón de esta persona. Te rogamos, Señor, para que tú obres en cada uno, conforme a tu voluntad, y que le traigas a ti arrepentido para perdón de sus pecados. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te alabamos, te glorificamos y dejamos todo en tus manos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. Bendiciones para todos y buena noche.